Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Finanzas con IA. Me alegro que nos hayas elegido para mantenerte informado de toda la actualidad que ha surgido en las últimas horas. Paso ahora a darte el perspectiva de mercado y noticias financieras del día de hoy. Espero que tengas una gran sesión de trading. Pero primero una pequeña pausa para recordar el disclaimer legal de este canal. Buen trading a todos. El contenido de Finanzas con IA es exclusivamente para fines educativos e informativos. Cualquier duda déjanos un comentario finalizar el vídeo. Bienvenidos. Iniciamos una vez más nuestro resumen del premercado del día 8 de abril. Como es habitual, vamos a revisar las noticias que van a aparecer durante la sesión de trading del día de hoy, que básicamente son los inventarios de petróleo, noticia que se dará una hora después de la apertura de Nueva York. Aparte de esto no hay mucho más que destacar. Quizás el hecho de que a la 1 del mediodía hora de Nueva York, se dará a conocer el resultado de la subasta de bonos a 10 años, que son noticias que sí que pueden mover algo de mercado, pero esto será 3:30 después de la apertura del mercado. Así que habrá que estar atentos. Dicho esto, pasamos al tema importante de hoy. Queremos explicar qué es lo que pasó ayer exactamente en los mercados, intentando hacer una cronología de cómo se sucedió la fuerte subida que llegó a alcanzar más de un 4% en el Nasdaq, superando los 1000 puntos de subida en el transcurso de pocas horas, como ya habíamos adelantado en el vídeo de ayer. Primero miramos el gráfico que ya venimos revisando toda la semana con respecto a las posiciones bajistas que todavía permanecen en el mercado por parte de las instituciones. Podemos ver que ayer se mantuvo el mismo nivel, lo cual nos indica que el fuerte cierre de posiciones bajistas que se dieron los días previos a la gran subida de ayer indica que las grandes instituciones ya se estaban preparando para el movimiento que hemos visto durante las últimas horas. Prácticamente se podría decir que las posiciones que se abrieron eran más posiciones alcistas, sin haber afectado mucho ya al nivel de posiciones bajistas que permanecían abiertas, que normalmente suelen ser posiciones de cobertura que tienen las grandes instituciones de forma permanente. Los niveles que ya estamos alcanzando se acercan a los niveles promedio que venían siendo habituales. Ahora sí. Vamos a ver el gráfico de 4 horas. Intentamos explicar un poco cómo se produjo ese fuerte movimiento del día de ayer. Durante la sesión de Nueva York, el mercado se mantuvo bastante a la espera de esa esperada noticia que tenía que llegar desde la Casa Blanca. Se vieron algunos retrocesos que probablemente eran una buena oportunidad para posicionarse en posiciones alcistas. Todo empieza a cambiar una hora antes del cierre de Nueva York, cuando empiezan a aparecer algunos rumores de que se podría llegar a un acuerdo en el conflicto bélico, y es cuando se empiezan a ver los primeros giros hacia el alza y pequeñas subidas en el mercado, recuperando todo lo que se había bajado durante la sesión. ¿A qué rumores se estaban haciendo referencia? Teóricamente, la presidencia de Estados Unidos había anunciado fuertes amenazas relacionadas con el conflicto en Oriente Medio. Según anunciaban los medios informativos, era el final del mundo y se podía producir una gran catástrofe. Sin embargo, no fue así. En el vídeo de ayer ya explicábamos que la noticia podía mover mucho el mercado y que teníamos que fijarnos en cómo se había desarrollado el suelo del mercado durante el año pasado, 2025, cuando todo el mercado también estaba en pleno pánico porque Estados Unidos había amenazado con incluir aranceles superiores al 100% a multitud de países de todo el mundo. Sin embargo, ¿qué sucedió apenas hace 12 meses? Que cuando todos los participantes del mercado tenían dudas sobre si podían continuar las fuertes bajadas, ese mismo día el mercado hizo una gran subida, también como pasó ayer, aproximadamente un 5% de forma repentina. Esto es algo que en la bolsa no debería sorprender. El sentimiento contrario, cuanto más miedo hay a las bajadas, es cuando se pueden producir las más fuertes subidas. Esta vez el mercado no subió de forma tan repentina, y aquí se basaban básicamente en rumores. Pero, ¡qué casualidad! Solamente los inversores que podían estar estimando que el acuerdo estuviese cerca podían confiar en que esas pequeñas subidas que se empezaron a producir podían acabar siendo una subida todavía más pronunciada y más duradera. ¿En qué se basaba exactamente la noticia? Bueno, según confirmó la presidencia de la Casa Blanca horas después de que se iniciaran los rumores, Estados Unidos había llegado a un acuerdo donde se iba a permitir abrir de nuevo el tráfico marítimo en Oriente Medio para que pudieran seguir navegando los buques petroleros. Además, también se acordaron ciertas ayudas para la reconstrucción. Mirando el gráfico de 4 horas, no se aprecia en tanto detalle cómo se produce la subida, pero vamos a destacar. Antes de pasar al gráfico de 1 hora, como el indicador de volumen justo llega hasta el nivel de resistencia, esa línea azul a la que ya habíamos hecho referencia ayer.
Los niveles que teníamos marcados como resistencias se fueron superando uno por uno hasta llegar a la zona de máximos anteriores. Miramos ahora el gráfico de una hora, donde habíamos marcado el día de ayer una zona de rango que podía ser superada previsiblemente por arriba, llegando hasta los niveles de resistencia que ya habíamos marcado y que podían ser varios niveles diferentes. ¿Cómo se produjo la fuerte subida una vez aparecieron los rumores y la noticia? Durante la última hora de la sesión el mercado empieza a recuperar toda la bajada del día hasta llegar a cerrar en la zona de máximos, muy cerca de la primera resistencia marcada en la zona de 19.500 y del 600 en el ETF del triple Q, zona muy relevante de resistencia. Una vez cierra el mercado por el descanso de media tarde, el mercado abre de nuevo con un gap alcista, alcanzando ya el nivel de los 20.000 puntos en el Nasdaq. A partir de ahí la subida se vuelve a ralentizar y durante toda la sesión asiática el mercado sigue subiendo de forma progresiva hasta llegar a los 19.800 puntos en los que nos encontramos ahora mismo, que es la zona de máximos anteriores. Importante entonces, ¿qué hay que pensar? ¿Cómo puede reaccionar el precio? Obviamente no es una pregunta fácil de responder después de una fuerte subida como la que hemos tenido ayer. ¿Y quién sabe lo que pueda hacer el precio? En nuestra opinión, según el análisis de este canal y según la forma que tenemos de entender la acción del precio, lo más lógico sería pensar que en el Nasdaq, a los precios actuales, no deberíamos pensar en un fuerte retroceso. La razón es que se han abierto muchas posiciones largas, y ahora no tendría sentido que el precio retrocediese a la parte baja de la subida. Antes de que ese movimiento de retroceso, toma de liquidez, o como lo queramos llamar, se pueda producir, lo más probable es que veamos un rango lateral donde se sigan posicionando todos los participantes alcistas. Para los próximos días sí que deberíamos poner mucha atención a cualquier tipo de trampa alcista que pudiéramos ver durante la sesión de Nueva York. No tiene que ser el día de hoy, puede ser el jueves o incluso el viernes, pero sí que cabe señalar que en algún momento de esta semana se podría ver algún tipo de retroceso que podría llegar quizás hasta los 19.200 puntos, que sería de nuevo el nivel de 600 en el triple Q. Hasta los 24.700 puntos queríamos decir. Toda la zona cercana al 600 del triple Q. Es difícil predecir qué puede ocurrir. Obviamente hay que actuar con prudencia y ver cómo se desarrolla la sesión de hoy, que en principio no debería tener mayor trascendencia, siendo más bien una sesión de confirmación y de transición, con el precio moviéndose en un rango lateral, incluso lateral alcista, con pequeños retrocesos y pequeños impulsos alcistas. Pero no debería, de momento, superar los 20.500 puntos, que sería finalmente la zona donde entraríamos ya en niveles de trampa alcista, donde se podrían empezar a realizar ventas por parte de participantes que compraron posiciones alcistas en la parte baja cuando el miedo predominaba en el mercado. Se podrían ver algunas tomas de beneficios que se traducirían en un retroceso. Pero lo dicho, es difícil de saber y toca esperar antes de tomar nuevas decisiones. Bueno, todo esto hemos intentado explicar más o menos lo que sucedió ayer y lo que puede suceder tanto hoy como el resto de la semana. Claro que nos hubiese gustado poder dedicar un poquito más de tiempo, pero como los vídeos son limitados, hemos intentado hacer un pequeño resumen. Cualquier pregunta que pueda tener alguien puede siempre contactar a través de los mensajes del vídeo en la plataforma de YouTube. Lo vamos a dejar por hoy. Mañana intentaremos hacer un poquito más de detalles sobre cualquier aspecto que pueda surgir. Y para finalizar, me gustaría enviar un caluroso saludo a la persona que ha sido el primer miembro y suscriptor de este canal de Finanzas con IA, que probablemente él ya sepa a quién nos referimos. Esa persona es el querido amigo Fabio, fiel también de la comunidad del inigualable Tuco Renko. Un saludo para Fabio y para toda la comunidad. Seguimos mañana. Buen trading a todos.